Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. ¿Y qué haces con esta corona, Richard? Cariño, es mi mes. El mes de julio, ya se acerca mi cumpleaños y como yo lo valgo, cariño, pues me pongo mi corona, aunque no hay corona para mí. Me he tenido que comprar, cariño, de mi Venezuela, cariño, porque en Venezuela están las reinas más guapas, la mayoría, cariño, el 100%. Bueno, el 90%, ¿vale? Las cosas como son, cariño. La corona de mi Venezuela me la he puesto aquí. Mi querido bisonte, en Perú también hemos tenido lo que es Miss Mundo, si no me equivoco, Miss Universo. No me acuerdo, cariño. La mente ya me falla, corazón. Muy bien, bisonte, tengan cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si quieren lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a ver, mi bisonte, qué me quiere decir el oráculo. Cariño, con mucha fe, mi bisonte. Muy bien, a ver qué me dicen. El observador, cariño, el número 49 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Siento, mi bisonte, que posiblemente muchos de vosotros van a empezar a tener nuevas ideas. Posiblemente puede ser que tus seres de luz, el universo, está conspirando para que estés muy creativo, muy creativa. El otro mensaje también, Tauro, puede ser que a través de los sueños, o a través de tu intuición, como que te están diciendo algo. Ejemplo, Richard, he soñado que Pepe Lucho, yo qué sé, estaba con una amiga besándose, Richard. ¿Qué significa? Haz caso de tu intuición, cariño. Richard, he soñado, yo qué sé, que mi ex me llora. ¿Por qué, Richard? Te está recordando, te está pensando. Richard, he soñado, yo qué sé, Richard, que había un río, pero que estaba lleno de heces. Sí, cariño, sí. Las cosas como son. Las heces, cuando tú sueñes heces, cariño, significa dinero, significa abundancia. Ay, Richard, ¿tú crees, Richard? Sí, cariño. Significa dinero, significa abundancia. Siento que tus seres de luz te van a estar entregando mensajes, cariño. Puede ser que muchos de vosotros también, mi querido bisonte, van a estar lidiando con una persona de el signo Cáncer. Muy bien. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo. Bebé, ¿qué fue? Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, bisonte, cariño. Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. Me están diciendo, corazón, tienes que hacer caso de tu intuición para que te evites muchos problemas, bisonte. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Capricornio también. El otro mensaje también, mi querido bisonte, toda esa energía que tú estás desperdiciando en miedos, inseguridades o dudas, aplícalo para tu proyecto, para tu sueño, cariño. Lamentándote, no vas a sacar nada, mi bisonte, ¿vale? Muy bien, aparte de Capricornio, vamos a ver, corazón. Vamos a ver, tenemos lo que es Virgo, tenemos Piscis, tenemos Libra, cierras con un Cáncer, cariño. El otro mensaje, bisonte, no quiero ser negativo, pero si tu intuición, porque la luna, la imagen de la luna también representa problemas. No vaya a ser que tú me digas, Richard, a veces siento, Richard, que algo está pasando en mis energías. No sé por qué se me va el dinero como agua. Parece que tuviera una coladora en la mano. No sé por qué mis proyectos no me salen. No sé por qué a lo mejor de repente paro cansada, enfermo, enferma. Y encima te sale la carta del diablo, cariño. Una limpia te vendría bien, mi querido bisonte. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, etcétera, etcétera. Para que te liberes, aunque sea para descartar, bisonte. La limpieza de tu templo con palo santo, con incienso, etcétera, etcétera. Tauro, te estoy diciendo esto, bisonte, y te juro que ha caído lo que es una pluma ahora mismo. Ha caído una plumita, cariño. Tienes que hacer una limpia en tu casa, ¿vale? O una limpia personal también. Y yo creo que tú lo estás sintiendo, Tauro. Richard, ya lo presiento, Richard. Algo me dice en mi corazón y se ha nublado. Solo falta que llueva y te digo, hazlo ya. Hazlo ya. Se ha nublado. ¿Ves cómo se está oscureciendo, cariño? Va a llover, creo. Y justo cuando te digo esto, yo siempre hago caso de las señales, bisonte. Siempre hago caso de las señales. Mira, se ha nublado, se ha oscurecido, cariño. Se ha oscurecido. No es normal. Cayó una pluma y ahora se ha oscurecido.
Y va a llover, creo. El cielo se ha vuelto negro, Tauro, negro, por Dios, como mi conciencia. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver iniciales, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Iniciales, corazón. Este loco no dice las cosas en vano. La letra L, la letra H, la letra S, corazón. Se ha oscurecido, pero muy feo. Yo diría que va a caer una tormenta que me va a romper los vidrios. Uy, Dios mío, no, por Dios, una vez cayó piedras, los granizos, aquí lo decimos piedra. A ver, tu energía. Siento, mi querido bisonte, que me dices, Richard, o tú estás esperando que alguien te escriba, o tú de repente, bisonte, quieres ponerte en contacto con una persona, o posiblemente es una semana de firmar documentos o tramitar documentos legales también, ¿vale? Pero yo me voy a quedar con la parte positiva. Siento que hay una persona que quiere escribirte, siento que hay una persona que quiere saber de ti, mi bisonte. Muy bien, quiero que cierres tus ojitos hechiceros. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, bisonte. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que es una imagen muy sorprendente, Tauro, lo que yo he visto. Pero la última imagen de la escena, hay una escena que me ha impactado mucho, ¿vale? Te voy a hablar primero la primera imagen que yo he visto. Es como si hubiera visto lo que es el Yan y el Yen, ¿vale? El bien y el mal, ¿vale? No sé si es el Yan, el Yin, el Yon, pero esa esfera que tiene lo que es la parte negra y la parte blanca, yo la he visto ahí, corazón. Pero es como si hubiera estado encima un pequeño reptil, ¿vale? Pero luego se aproxima como si fuera lo que es una cobra, cariño, y se traga lo que es al reptil. Siento, mi querido bisonte, que posiblemente existe una energía que te está protegiendo, pero lamentablemente la energía negativa como que quiere influir lo que es en tu vida. Esto no todo tiene que ser brujería, no. Puede ser que me diga, Richard, hay una persona que no quiere entender, hay una persona que se complica la vida, podemos solucionar esto, etcétera, etcétera. Veo que también en esa esfera, cariño, hay un ángel que está observando, ¿vale? Que está viendo todo este suceso, cariño, mi bisonte. Te recomiendo, Tauro, pide a Dios, pide al universo que te ayuden con este problema. Siento que tú quieres buscar la paz, siento que tú quieres buscar la tranquilidad, la armonía, pero lamentablemente la otra parte, cariño, puede ser que su energía está contaminada con la energía posiblemente del dolor, de la envidia, de la ira también. Entonces, te recomiendo, cariño, pide a Dios, al universo, que hagan una pequeña limpia también con la persona de tu interés. Muy bien. El otro mensaje, Tauro, lo que me ha impactado. He visto una escena en la cual hay una criatura que está teniendo lo que es en sus manos un pequeño oso. Veo que esta criatura está escapando de algo, cariño. Es como si estuviera lo que es en una carretera. Tú solamente toma lo que es tuyo. Esta criatura al final cae, ya sea de repente por cansancio, porque no se está alimentando. Y en ese momento que esa criatura cae, aparece un ángel, cariño, pero un ángel claro. Este ángel empieza a hacer mimos y le empieza a dar energía para que se recupere. Pero sin embargo no es suficiente la energía, pero veo que luego aparece otro ángel más. 2 ángeles, cariño. 2 ángeles. Al margen de la edad que tú tengas, bisonte, al margen de la edad que tú tengas, puede ser que sea una experiencia que tú has vivido en tu juventud, en tu niñez, o puede ser que muchos de vosotros, de repente, y siento mucho decirte esto, puede ser que muchos de ustedes perdieron a sus padres a temprana edad, ¿vale? O han perdido a sus padres actualmente, da igual la edad que tú tengas, por eso te digo.
Tú para ellos, mi bisonte, sigues siendo su niño y su niña, cariño. Y puede ser que muchos de vosotros, bisonte, actualmente tienen lo que es un problema. Los padres, los ángeles que está representado, cariño, se acercan a tu vida o simplemente te van a dar señales para que tú te recuperes. Y ahora he sentido un aire. He sentido un aire, qué fuerte. He sentido un aire. Justo cuando te digo los padres, aquí yo no tengo ventilador, nada. El aire acondicionado está al otro lado, cariño. El aire llega por aquí. He sentido un aire aquí. Un aire que me ha soplado por aquí, cariño. Tauro, hay un ser de luz, hay un familiar, especialmente padres. Siento mi bisonte que te dicen, tranquilo, tranquila, todo va a ir bien. Te van a ayudar, Tauro. Tú para ellos continúa siendo su niño o su niña. Continúa siendo así. Eso es lo que me ha impactado mucho, te soy sincero. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, mis padres están vivos, pero son mis suegros. Puede ser también tus suegros, cariño, que quieren de que tú posiblemente te reconcilies con esa persona. O puede ser que tú estás pasando algún problema muy negativo y te están diciendo, yo estoy aquí. Te están diciendo esto. Pero muy curioso, porque justo al final yo sentí un aire, aquí un aire, cariño, como si alguien me soplara. Y he abierto mis ojos por eso. Muy bien, vamos a continuar. A ver qué me quieren decir los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude. 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 Para mi bisonte, cariño. Qué curioso esta lectura. Nos están diciendo, compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Muchos de vosotros, mi querido bisonte, van a estar de repente formalizando lo que es una relación. Te veo casándote, te veo en boda, Tauro. Me invitas, cariño, me invitas, cariño. Siento, bisonte, que hay una persona que te va a decir todo lo que siente, o simplemente, Tauro, a lo mejor vosotros, luego de un problema, se reconcilian, ¿vale? Pero veo compromiso, Tauro. Vamos a ver, cariño, cómo están las energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Tauro. Que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Tenemos lo que es la carta también de la rueda de la fortuna. Tenemos lo que es la carta también del 10 de espadas. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Y cierras con la carta de la reina de bastos. Vale, bisonte. Yo lo que siento, Tauro, en algún momento, o posiblemente tú me dices, Richard, este hombre o esta mujer, siento que es especial en mi vida, al margen del problema que están pasando o que han pasado ustedes. Tú me dices, Richard, yo no me puedo resignar a que esta relación se termine aquí. Yo no puedo aceptar de que lo nuestro se terminó. Veo que tú no aceptas. Siento, mi bisonte, que posiblemente toda esta historia que tú has pasado o que tú estás pasando actualmente va a empezar a haber sentido. Cuando te digo que va a empezar a haber sentido, va a haber solución para esto. Porque mira, en el pasado tú me dices, Richard, siento que esta persona fue especial, esta persona es mi felicidad, esta persona es lo que yo tanto he buscado. Pero algo ha pasado. Puede ser separación, puede ser que tengan problemas porque tenemos la carta del 10 de espadas. Algo le marcó a ustedes porque veo una separación, veo que vosotros no están juntos, veo que vosotros no se hablan. Algo sucede. Pero sin embargo, cariño, esta persona, a pesar que no quería ver las cosas, a pesar que no entendía, algo está pasando en su energía, cariño, que se da cuenta. Y veo que este hombre o esta mujer te va a buscar. Es cierto, Tauro, que al principio va a estar frío. Un poco frío, cariño. O puede ser que tú me digas, Richard, hay una persona que se ha puesto en contacto o estamos intentando salvar lo que es la relación, la historia, pero este chico o esta chica está frío, está fría. Tiempo al tiempo, corazón. Quédate con esa energía de que ya han dado lo que es el primer paso. Tiempo al tiempo. Este hombre o esta mujer está lo que es en un proceso de sanación, de reconstrucción, ¿vale? O una persona viene a tu vida. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver, bisonte, qué me quieren decir para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Tú solamente toma lo que es tuyo, Tauro. Que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Cariño, hay una persona que te quiere, pero de una forma, ¿cómo te puedo decir? Transparente. Sus sentimientos son verdaderos, cariño. Solteros y solteras, hay un amor, hay alguien que está por ti, mi bisonte.
La carta también del paje de copas es una persona nueva. Ay, Richard, yo quiero que tú me digas que sea Pepe Lucho del pasado. No, no, Tauro. Solteros y solteras, una persona nueva tiene un sentimiento por ti. La carta también del paje de espadas, la carta del paje de copas. La carta también del 2 de pentáculos, cariño, por Dios. Y la carta del paje de bastos. Tauro, Tauro, cariño. Es que de verdad, ¿quién te entiende, bisonte? Siento, Tauro, que como es tu semana de buena racha o tu mes de buena racha, hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos, pero no es la única, no es el único, bisonte. Existe otra persona más. Es como que me dice Richard, antes nadie me pelaba, Richard. Antes nadie me decía nada. Ahora aparece la Lupe, Pepe Lucho, el Kevin. Todo el mundo me dice de sus sentimientos. No sé qué hacer, Richard. No sé qué hacer. Veo, mi bisonte, que muchos de vosotros van a estar haciendo lo que es el juego del amor. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, bueno, voy a quedar con todos, Richard, porque yo lo valgo, cariño. Bueno, si no tienes un compromiso, prueba y luego toma lo que es una decisión, ¿vale? Porque tú me dices, Richard, voy a empezar a catar, ¿vale? ¿Te crees yo que sé, cariño? Cocinera gourmet, ¿te crees chef? ¿Te crees chef? Voy a empezar a tapear, Richard. Voy a comer una tapa aquí, una tapa allá, otra tapa aquí, Richard. Luego voy a decidir qué es lo que me gusta. Ay, de verdad, la niña, el niño. Corazón, no vaya a ser como esa frase que dicen, el que poco abarca, poco aprieta, ¿no? No, el que mucho abarca, poco aprieta. Ay, por Dios, ya parezco el Chavo ya. Cariño, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿vale? Esta frase sí me lo sé, porque no vaya a ser, cariño, que tú me digas, Richard, lo quiero a los dos, lo quiero a los tres. Toma lo que es una decisión, tú no eres un jeque. Tú no eres un jeque, Tauro. Vamos a ver economía, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Hay terceras personas o familiares que te van a hablar de un proyecto, cariño. O muchos de vosotros posiblemente van a hacer algo con la familia o con amigos. Proyectos. La carta del rey de copas. Están entusiasmados. La carta también del rey de bastos. Y cierras con la carta del 7 de bastos. Vale. Siento, mi querido bisonte, que este proyecto, este trabajo que tú vas a hacer con amigos o socios o familia, cariño, todavía tienes que trabajar mucho en ello, ¿vale? Como dicen esa frase, no chorrea, pero gotea. Poco a poco, Tauro, recién me dicen, tienes que tener paciencia, vas a llegar lejos, vas a poder ganar lo que tú quieres, pero por el momento, cariño, tienes que dedicar mucho tiempo, tienes que a lo mejor de repente invertir más, etcétera, etcétera. Si tú me dices, Richard, tenemos pensado abrir un proyecto, un negocio con mi familia, con un amigo, con terceras personas. ¿Tú crees que va a funcionar? Va a funcionar, pero va a ser lento. Va a ser lento, ¿vale, Tauro? ¿Para qué te voy a mentir? Va a ser lento, bisonte. Cariño, Richard, ¿hay música o no hay música? Claro que hay música, corazón. ¿Tú has escuchado la música? Ay, por Dios. ¿Quién lo canta? Siempre me olvido, tengo que apuntarlo aquí. Miguel Gallardo, lo voy a apuntar de verdad, aquí. Miguel Gallardo, no lo canta el Potrillo, ¿vale? Porque ya los veo, ya Richard eso lo canta Alejandro Fernández, el Potrillo, Richard. No, cariño, eso lo canta Miguel Gallardo. Bueno, el Potrillo también lo canta, pero el cantautor es Miguel Gallardo. Y es así. Fuiste ave de paso y no sé ¿por qué razón? Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. ¿Lo has escuchado, no, cariño? Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Cariño, búscalo lo que es en YouTube. Miguel Gallardo, hoy tengo ganas de ti, bisonte. No voy a cantar más porque se me va el tiempo, corazón. Ya te veo ya, cariño. Ponlo a todo volumen, cariño, limpiando tu casa ahí. Como buen latino que eres, como buena latina, ¿vale? Porque así somos los latinos. Yo pongo mi música, cariño, a todo volumen. Vamos a ver.
¿Qué nos dicen bisonte? Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Ay, de verdad, ¿cómo son tan crueles? Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, estás lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Este hombre o esta mujer puede ser menor que ustedes, ojos claros. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje. Le encantan los animales o puede ser que sea padre o sea madre, ¿vale? Vamos a ver. Rubio, cariño, como te encantan, y rubias. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, una persona que no es tan alto ni tan alta te pide tiempo, cariño. Esta persona puede ser de elemento aire como también puede ser de cualquier otro elemento, pero te pide tiempo. No es tan alto ni tan alta. Richard, ¿qué dices? A mí me encantan grandes. Cariño, no es tan alto, me dirá 1,70 m como yo no soy tan alto. La carta de la estrella. Posiblemente esta persona que te pide tiempo o esta persona que se pone en contacto contigo es una persona que está lo que es en la distancia. Tiene lo que es el hilo de la vida, cariño. Tranquilamente es tu llama o tu alma gemela, corazón. Espero que te guste esta lectura, cariño. Te quiero, se me acabó el tiempo. Hasta la vista y sé feliz, Tauro.